Tolkien, 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 hablando libremente, nos entendemos. Hola, muy buenas tardes. Estamos en nuestro programa Talking, porque hablando libremente nos entendemos. Estamos presentando en ocasión a Mariana, Inés, Sol, Diego y Lupita. Como siempre, pues el tema de esta ocasión es el perdón. Pues comenzamos, les mandamos muchos besos y muchos saludos. Principalmente vamos a hablar del tema perdón, que es tan difícil y que cada uno de nosotros yo creo que tiene o ha tenido alguna experiencia donde ha tenido que perdonar o simplemente no ha podido perdonar a alguien. ¿Qué opinan ustedes? Fíjate que siento que esta es la primera vez que vamos a tomar un punto o un tema que hasta cierto punto nos puede dejar vulnerables. Porque como comentas, Mary, no sé, todos tenemos como que un perdón pendiente con alguien, pero no sabemos qué tanto daño nos hace no soltar ese perdón. Sí, es muy complicado. ¿Sabes qué? Yo creo que todos nos ha costado trabajo realizar ese perdón y hay personas que llegan hasta la muerte sin poder perdonar. Y ahorita estamos en una situación difícil por esta situación de la pandemia y epidemia del coronavirus. No tenemos mucho contacto con la gente que queremos. Si nosotros hubiéramos tenido un conflicto con alguien, en estos momentos creo que sería muy difícil decir esta persona no la voy a poder ver y no sé si la voy a poder contactar después. No sabes si va a pasar bien esta cuarentena, si le va a pasar algo, si no, y cómo vas a poder responder a ese perdón, si lo vas a poder realizar o no. Pues sí, o sea, en verdad es un tema muy complicado, pero, por ejemplo, ¿ustedes sabían que el hecho de no perdonar, el guardar principalmente el rencor, puede generar hasta cáncer? Sí. Sí, y bueno, también hay que tomar en cuenta que podemos sabía. tener dos tipos de perdón, ¿no? El que perdona y le quiere dar una nueva oportunidad a esa persona, o perdonar y seguir con tu vida de largo, porque a veces la esposa que perdona al marido porque una vez le engañó y dos veces le engañó y tres veces le engañó, pues bueno, ella se siente bien así a lo mejor, pero también hay personas que, bueno, dicen, bueno, yo perdono, pero sabes que hasta aquí llegamos y yo sigo con mi vida. Ese es otro tipo de perdón y empezando de ahí creo que debemos también ver qué tipo de perdón queremos nosotros otorgar a la otra persona, ¿no? Si seguir con esa persona adelante y darle otra oportunidad o definitivamente perdonar, pero seguir, aislarnos de esa persona, cortar por lo sano y mejor cada quien por su lado. Y creo que también nos estamos olvidando de la parte del que pide perdón. Uh-huh. Porque también todos cometemos errores y eso sí, todos, dependiendo del grado de dificultad o el grado de equivocación que sea, ¿no? Pero sí es muy complicado porque también uno ha pedido perdón y se espera con ansia ese perdón de la persona que a lo mejor lastimaste, la afectaste, y creo que sí es complicado tanto el dar perdón como el recibir el perdón. Pero Y ahora, tener esa humildad, ¿no? Para pedir perdón también es difícil, ¿no? Cualquiera Así tiene es. como que matarte ese orgullo, tener un poco de humildad y decir, bueno, la regué, voy y te pido disculpas de corazón, te pido, la regué, discúlpame y órale, ¿no? A veces nos cuesta esa parte, como dices tú, quitarnos el orgullo para dar ese paso y a veces también ver que la otra persona tenga la disposición de escucharnos, porque a veces también las cosas cuando están muy candentes o muy recientes, tanto a ti te cuesta pedir perdón como a otra persona le cuesta escucharte para ver pues qué sentimientos pasaron por tu mente para cometer X error, ¿no? pero ahora, por ejemplo, yo sí tengo una pregunta y en general para todas. ¿Cómo definirían el perdón? Como una vuelta de hoja, ¿no? Claro que queda como un recibo,
pero no puedes tampoco decir, estar recordando. Si perdonas, de verdad es completamente. Para mí sí es una vuelta de hoja. Pero entonces el Evitar perdonar es sinónimo de olvidar. Yo creo que es difícil Mm, olvidar, de porque no vas a reiniciar lo olvidar mejor. de la noche a la mañana y vas a decir una varita Ujú. mágica, te perdono y ya, se acabó y ya no me vuelvo a acordar. No es cierto. Hay que reconocer el daño que se hizo, si es que lo Sí, hicimos como dice o si es que nos Lupita, lo hicieron. no, Hay no que es tan reconocer fácil. primero eso. Yo creo que el reiniciar, no es olvidar, es reiniciar. De a partir de ahí, obviamente tú perdonas, pero a lo mejor no quieres tener contacto ya más con esa persona. Eso quiere decir que perdonas, pero reinicias. No vuelves a lo mismo, a la misma actividad que tenías, pero estás otorgando el perdón para que esa relación o la afección que tuvo hacia tu persona o hacia la otra persona sea totalmente separada a partir de ahora y que ya no afecte, porque la persona que va a dar perdón y lo da es sana el alma. Yo creo que es una parte muy importante de sanar tu ser, el dar un perdón. Y también el que te den un perdón, también yo creo que es sanar el alma de la persona que piensa que sí afectó a la otra. Pues sí, porque te libera, te sientes con mayor paz, más tranquilo, atraes cosas más positivas a tu vida. Yo siento que el perdonar por la parte afectada también implica que dices, no, ok, reconozco que me dañaste, que hubo algo ahí, ¿no? Que no sabemos qué tipo de perdón estés dando, pero sí conoces que, bueno, estás dando como que otra oportunidad, ¿no? Y eso también te libera a ti como que perdonas y el que pide perdón también se siente así. Los dos como que cierran un círculo y yo creo que muy bueno todo eso. Fíjate Es que complejo y es difícil. yo creo que hay dos perdones muy difíciles y no sé ustedes qué opinen. O sea, uno es, por ejemplo, el perdón a un ser querido tan allegado que te partió en dos cuando te falló o cuando hizo algo que necesita pedirte perdón. No sé si me di a entender. Sí, No tanto. Por ¿Nos ejemplo, puedes no sé, repetir? tienes una prima, ¿no? O sea, y esta es una situación hipotética. Neta, tienes una prima de que supuestamente la quieres casi como hermana. Por azares del destino, inconscientemente llega a hacer una acción que a ti te daña. Por esa razón, pues te tiene que pedir perdón. Pero al ser tan unidas, ese perdón o el esperar a que te lleguen a pedir ese perdón, yo siento que es de lo más fuerte que puedes llegar a pasar, porque son personas que creíste que nunca te iban a fallar. Yo creo que duele más. Sí, es más difícil, ¿no? Como dice Solecín, no sé quién dijo Mari, que duele que más a cuando veces viene sucede que vamos de dejando la todo familia. como son cosas en las que hay como un enfrentamiento, un encuentro al sacar las metas, las verdades en el tema que dices, Diego, a lo mejor no hay la oportunidad de decir, chin, sí, la regué, ¿no? Perdóname, hay mucha confianza y todo, pero hay límites, hay cosas que no se deben traspasar, yo las traspasé. A lo mejor no se ha dado el momento con esa persona, con tu prima, pero yo creo que también debes de propiciarlo. Oye, prima, creo que tenemos algo pendiente, quiero aclararlo contigo o así, ¿no? Pero también yo creo que a veces no, uno por una parte trata de evitar esos temas porque son enfrentamientos y pues dices, prefiero no dañar a un ser querido que enfrentarlo, ¿no? Y aunque estaría padrísimo pedir perdón, yo creo que tiene que haber humildad, tiene que haber, no sé, buena disposición y de verdad que sea un perdón sincero, porque mucha gente pide perdón y, sí, para que ya no me estés fregando, perdóname, pero debe de haber un perdón en el cual, pues tú de verdad
muestres que sí, reconozcas que sí la regaste, que estás mal y que pues, o sea, borrón y cuenta nueva, hay que retomar el camino, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Con otros ánimos, con buena vibra, como siempre lo digo. No sé si quede aclarado el punto o haya más directrices sobre esto. No, yo creo que sí, o sea, con respecto a ese sí, y el segundo punto que yo les había comentado, o sea, que era lo que les decía, yo creo que hay dos perdones más difíciles, y el segundo yo considero que es el perdón a uno mismo. Y es momento de quitarnos los calzones. No, ya, o sea, yo creo que sí, ya es momento, o sea, de abrirnos, y sí considero que muchas veces el perdón más fuerte que debemos de tener es el perdonarnos a nosotros mismos. Pues sí, yo creo que ante todo perdonar es ante todo una promesa de olvido a cambio de una promesa de no reincidencia. O sea, que sí definitivamente es no volver a reincidir en lo mismo y que tiene que ser bilateral, no unilateral. No nada más de que yo te perdono y tú sigas haciendo tus relajos, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver con un acuerdo entre las dos personas de no reincidencia. ¿O qué opinan ustedes? Sí, porque, bueno, el hecho de que existe el perdón no quiere decir también que la gente tiene derecho a dañarte cuantas veces se le dé la gana, ¿no? Así es. O sea, debe de ser también dar de parte de las dos partes, tanto del que pide perdón como del que perdona. Y también, pues, perdonar es renunciar más que nada también a la venganza. Porque si estamos, bueno, es difícil olvidar, eso sí, definitivamente es olvidar un daño, pero si por lo menos empiezas por renunciar a la venganza, a buscar venganza, pues por lo menos ya estás dando el primer paso. Bueno, ahora yo creo que va una pregunta así como que fuerte. ¿Cuál sería un perdón, algo imperdonable, algo que no mereciera tener perdón para ustedes? Mira, yo digo que cuando a uno le hacen un daño, es difícil, pero puedes llegar al perdón. Pero cuando alguien le hace algo a un ser que adoras, a tu madre, a un hijo, a un hermano, ahí sí está canijo que digas, yo perdono al canijo que le hizo tal cosa a mi familiar, a mi hermano, a mi mamá, a mi hijo, ¿no? Eso sí está complicado. No sé si ya vieron la película de La Cabaña, pero precisamente habla algo así del perdón, donde le matan a su hija y qué difícil es llegar a encontrar ese perdón al agresor que le quitó la vida a su hija. Yo creo que hay, Sí, desgraciadamente, es muy difícil y situaciones complicado. Sí, esos perdones que cuestan. se han vivido de feminicidios, etc. Y cómo aprender a perdonar a esa persona que le hizo tanto daño a una persona que tú amas. Pero Es fíjate, lo más sí, difícil. sí es muy complicado, pero imagínate una situación de una persona que tomó, que bebió y agarró su auto inconscientemente y atropelló a una persona, a tu hermana, ¿no? Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero vamos a dar un ejemplo. A tu hermana y pasó, la atropelló, la mató y después se da cuenta él que no fue intencional, sino simplemente cometió un error grave, ¿no? El hecho de que él te pida perdón, ¿sabes? La situación es más, ¿cómo podríamos decirlo? Un poco más atenuante a que si fuera un ratero que va y la mata y no le quita nada, ¿no? Que no era su intención y que va y la mata. Las situaciones creo que varían dependiendo cómo se presente el ¿Quién caso. sabe? Porque, por ejemplo, yo soy muy aprensivo. Yo soy muy, muy aprensivo. Entonces, si de momento, o sea, sé que pasa algo así, o sea, yo creo que no perdonaría a ninguno de los dos. Ay, sí, es muy complicado.
O sea, porque lo que tú explicas, por ejemplo, es así de que, pues, no, o sea, yo sé que no iba con la intención, pero él sabía las consecuencias que puede tener al tomar y manejar y que pues eso costó la vida de alguien, ¿no? Y porque tuvo que costar la vida de una tercera persona y no de la misma persona que está generando ese mismo error. Sí, sí, sí es muy difícil y puedes pensar tú como persona que quiere a la que perjudicó, el no darlo, pero ya es decisión propia. Yo creo que esas decisiones de perdonar o de pedir perdón, creo que interviene mucho de cómo cada quien lo va a externar o lo va a pedir. Y si puede, porque como Lupita lo mencionó, hay mucha gente que tiene tanto orgullo que no puede pedir perdón y así se puede ir toda la vida. Y aún así sabiendo que él cometió el error, él cometió la afectación, le importa poco, él no va a pedir perdón. Y también hay situaciones en las que el dar el perdón, sabes que a lo mejor no fue su culpa, no fue con intención, diferentes escenarios y tampoco lo otorgan. Yo creo que ahí depende mucho de la persona y de su capacidad, no sé yo cómo mencionarlo, pero yo creo que sí es como espiritual. Y es que, Sí, o Yo sea, creo que es aquí como estés como persona, como dices, cómo estés de llena tú como persona, cómo manejas tus emociones y realmente cómo es psicológicamente, porque obvio que si estás lleno de rencores, o sea, y te piden perdón, no vas a perdonar. Y si en cambio, si tú estás con equilibrado emocionalmente, a lo mejor vas a dar el perdón porque estás tranquilo y para darle tranquilidad a esa persona lo das. Y es más, eso se vive al día a día. Mucha gente, como tú lo pusiste, el delito no fue doloso, fue culposo y pues piden el perdón, ¿no? Entonces, aquí pues ya la voluntad de la persona te dice, ¿sabe qué? Discúlpeme, no fue sin intención, a lo mejor iba yo desvelado, distraído, como sea, ¿no? Pero no fue con la intención y esto lo vemos, pero sí, seguido, ¿no? Y cómo se agarran las gentes, cómo hay conflictos entre familias, entre personas por, por X situaciones, por un terreno, por lo que tú quieras. O sea, es un conflicto a veces familiar el perdonar entre familias. pero es que Es yo no creo que algo nadie esté tan horrible. bien equilibrado emocionalmente para tener la madurez de perdonar. Muchas veces, no sé, y tú lo dijiste, Inés, hace un momento, o sea, muchas veces pides perdón o aceptas el perdón, este, por, por estar sano, como para tratar nada más de cerrar el círculo, pero que de ahí cures la herida, ya sea que causaste o que te ocasionaron, es otro punto completamente distinto que creo que muchas veces ni con el perdón se soluciona. Sí, yo creo que la reparación está muy complicado. El reparar, por ejemplo, una vida El es daño. imposible, o sea, imposible. No puedes volver a regresar a la persona. Eso de que a lo mejor puedas volver a reparar, no se puede, o sea, definitivamente no se puede. Pero sí, yo creo que parte de ahí, de de una estabilidad como tú lo mencionaste, hay personas que crea consecuencias en su salud y provoca una enfermedad como el cáncer por tener esos rencores y y esos tipos de odio al no perdonar. Yo creo que el perdonar, yo creo que sí libera, sin embargo, la herida siempre va a estar. Para mí eso sería, o sea, la herida sigue, pero al perdonar te libera un poco tu ser. Y Lupita, no me gustó la película de la cabaña. pues yo también esperaba algo mejor de la película. O sea, en sí la película a mí tampoco fue de mis favoritas, ¿no? Pero vamos, yo lo que rescato de esa película es esa parte. Lo difícil que es perdonarle a alguien que le haga algo, un daño a un familiar tuyo tan querido como en este caso fue
pues su hija. O sea, qué difícil para aquel que le mataron a su mamá, a su hijo, ¿no? O sea, ese perdón es, por lo menos para mí, no es tan fácil de alcanzar, ¿no? Perdonar esa parte. No, a mí tampoco fue de mis favoritos, déjame decirte. No, pero de hecho, o sea, sí entiendo, la parte que tú dices, eso sí lo entiendo, o sea, yo, por ejemplo, soy soltero, no tengo hijos, pero no sé, ustedes saben perfectamente que a mis sobrinas las adoro como si fueran mis hijas, y mis Sí, hermanas y mi mamá, pues prácticamente son intocables. A mí me podrán hacer y deshacer, y me podrá aguantar, o a lo mejor se me pasará después el coraje, y ya, vale, ¿no? Pero si se meten con alguien de mi familia, si así Inés dice que tengo un carácter de la chingada, cuando se meten claro. con alguien de mi familia es peor. Sí, 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 eso sí que es difícil. Que ya estamos hablando de daños, pues, muy superiores, ¿no? Lo que decían hace un rato, la vida que es, y no se repara con nada. Pero, pues bueno, en otras vertientes de otras situaciones donde te llegan a hacer daño, a lo mejor alguna ofensa o demás, también podríamos decir que cómo aprender a perdonar de corazón a una persona. O sea, también hay que tener humildad de que el hecho de que nosotros le digamos a aquella persona que sí, pues lo perdonamos, no hay que buscar también, ay, es que yo soy una santa y por eso perdono, o sea, como que buscar una superioridad moral, ¿no? Ni por humillar a lo mejor al agresor, de que, ay, bueno, es que yo soy muy buena y es que tú eres muy malo, ¿no? Sino que lo mejor es evitar esos reproches, ¿no? O sea, perdonar, como lo decía Inés, como lo decía Mari, pues para liberarte tú también, para reiniciarte, como bien lo dijo Mari, en una situación, y que tú también puedas seguir adelante con tu vida, ya sea que le des una segunda oportunidad a esa persona o ya sea que decidas seguir la vida sin, sin esa, sin esa persona en tu vida, ¿no? ¿Y Pero no, saben por qué es muy complicado también hablar de perdón nosotros? Porque no somos unas personas que estudiaron ese tipo de actitudes como un psicólogo. Un psicólogo, yo creo que si le preguntamos, él nos va a saber explicar perfectamente lo que es un perdón. Pero una persona común y corriente como nosotros, es complicado pensar a lo mejor en qué circunstancias tú perdonarías y en qué circunstancias no. no lo había pensado así, o sea, al fin y al cabo, no sé, nosotros por lo general tenemos una plática entre amigos, ¿no? A pesar de que ahorita estamos con lo de Susana a distancia, tenemos una Sí. plática entre amigos, pero sí, o sea, como tal, una descripción, una definición profesional, pues no podemos tener porque no somos psicólogos. Sí, sí, y yo creo que ellos nos podrían dar una apertura más grande de lo que es un perdón y el cual nosotros como personas que a lo mejor sufrimos, que nos afectó y a lo mejor otorgamos alguna vez o alguna vez pedimos perdón, las circunstancias son diferentes a una persona que estudia acerca de eso, acerca de esas situaciones en las que sí puedes otorgar un perdón o pedir perdón. Pero bueno, ahorita todo lo que hemos estado hablando, justamente volvemos a lo mismo, es perdón entre dos personas, pero creo que mi pregunta quedó al aire cuando o sea, y vuelvo a retomarla cuando les pregunto, o sea, ¿qué tan difícil es perdonarse a uno mismo? ¿O por qué nos tendríamos que perdonar a uno mismo? Ay, ¿tú crees que yo creo que para mí es muy complicado? Yo, para perdonarme a mí en cometer unos errores, sí me cuesta y todavía yo creo que yo sigo pidiéndome perdón a mí y no logro. Hay cosas que no he perdonado que a lo mejor pude haber hecho y que no lo logro hacer. Yo, por ejemplo, y voy a ser el primero en hablar ahora sí, a mí lo que me costó mucho trabajo es que cuando regresé a la escuela, pues justamente el trabajar, el estudiar,
y el tener una familia y demás. O sea, yo sé que no es cosa imposible porque muchas personas lo han hecho, incluyéndolas ustedes, ¿no? Este, pero de momento siento que me descuidé por el hecho de tratar de avanzar más profesional y académicamente, me descuidé mucho como persona. Entonces, ahí sí yo siento que ese perdón para mí mismo todavía no lo he alcanzado, porque me he exigido tanto que hasta físicamente ya me he dañado. Y no que tenga moretones o golpes o algo por el estilo, sino que Bien ya cuchi, me he ¿no? estado incluso... Sí, Nada, nada, sígale, sígale. Perdón, discúlpame, Dieguito. sino que ya me he estado enfermando por no procurarme a mí mismo. Bueno, creo que en esa parte que mencionas es muy importante cuando hablas sobre el hecho de que a veces por hacer otro tipo de actividades te descuidas a ti mismo. Creo que parte más de la prioridad que te das a ti mismo. Entonces, yo sé que hay prioridades ante todo, yo sé que tu trabajo es prioridad, pero no puedes dar ese tipo de cosas que aunque parecieran que, bueno, sí, claramente es un perdón hacia sí mismo, pero es algo que puedes todavía hacer, o sea, no es algo que no esté al alcance de tus manos, sino es algo que sí puedes hacer tú mismo. Y creo que el perdón a sí mismo puede ser un poco más cuando sabes o sientes o piensas que estás haciendo algo mal, que va a dañar algo a tu integridad o a tu persona y de cualquier forma lo haces. Entonces, bueno, yo quiero creer, o desde mi perspectiva, que el perdón a uno mismo es cuando realmente haces las cosas que sabes que te van a hacer daño a la larga o a corta, no sé, en ese mismo momento, porque me entiendas, que va a ser algo que te va a perjudicar y aún así lo haces. Sin en cambio, esto, lo que tú mencionas acerca de cómo sobrellevar lo que haces, creo que es un poquito diferente. Creo que es algo que sí puedes compensar, bueno, desde mi perspectiva, pero en realidad a lo mejor tú puedes decir que es más difícil para ti, por lo mismo de la carga de trabajo que llevas. Yo solo creo que por fin habló Sol. Es Ya, que ya no me les íbamos a escuchaba. preguntar y no habla la mujer. No, y sí tiene razón, ¿eh? Solo en lo que mencionó. A ¿Mm? veces nuestras elecciones, en tu caso, tu elección fue esa, salir adelante y Es que no avanzar. hablaba porque mi internet está fallando. Y sigue fallando, mija, ¿eh? ¿Sí? Y Mm, y lo que decía Sol es efectivamente que hay cuestiones que tú eliges hacer, pero que sabes que te perjudican y aún así las realizas. Entonces ahí sí es una cuestión de perdonarte a ti mismo porque estás eligiendo afectarte a ti mismo. Y tú en realidad lo único que fue tu elección fue avanzar o para un bien tuyo, porque fue para un bien, no fue para un malo, ¿sí? Ah, no, 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 no. O sea, no. Me- Sí, no. ¿Con esos no o tienen uno más suficiente, uno más? No, 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 no. Sí, Ay, pues este es un tema muy largo, muy confuso y que creo yo que diría, yo diría que lo mejor que podríamos hacer sería tener a un profesional que nos pueda orientar y también pueda orientar a los que nos escuchan y decirles de qué forma puedes perdonar y que sea de corazón, ¿no? Yo creo que sea de verdad, no nada más sea por querer, el que pide perdón puede decir, perdóname y ni lo siente, ¿no? Y ya el otro ya lo perdonó y todo, y ese dijo, ah, ya, me liberé, ¿no? Entonces esa no es la cuestión, la cuestión es hacer un cambio. Si vas a perdonar, es mutuo, es entre las dos partes y es porque tú no vas a volver a hacer lo mismo y tú vas a perdonar esa acción tratando de mejorarte como persona.
Hay una canción de Alex Intec que dice algo así, ¿no? Bueno, creo que es la de Volverte a ver, que dice que el Ajá, que ama volverte a primero, ver. el que pide perdón es el que ama más, algo así, ¿no? Ajá, sí No le puede presto ser. atención a la letra. ¿Mande? Pero Sí, esa pues está sí, bonita. pues bueno, yo tengo aquí como pues unos 4 tips, no son muchos, pero a lo mejor se puede empezar por algo para perdonar a alguien, ¿no? Este, uno sería primero reconocer el daño. No hay que esconder el dolor para no sentir o como un mecanismo de defensa, ¿no? Porque si no expresas ese dolor que sientes cuando alguien te hizo daño, reprimes lo que tú eres. Entonces también hay que aprender a sacar ese dolor. 2, deshacerse del resentimiento ya que da lugar a la necesidad de venganza y esta causa que las heridas que nos han hecho se mantengan abiertas y estemos en un círculo vicioso. No escuché. A ver, los que obvio no nos ven, es audio, pero Mariana está haciendo caras y no le entiendo qué es lo que me está tratando de decir. No, yo tampoco. Ay, ¿cómo Está puede ser diciendo que no 3 palabras. entiendan mis señas? Bueno, es que ya vamos con la conclusión. Ah, pero todavía no termina Lupita con sus puntos. ¿Puedes repetir el 2, Lupita? El 2, bueno, deshacerse del resentimiento ya que da lugar a la necesidad de venganza y esta causa que las heridas que nos han hecho se mantengan abiertas y caigamos en un círculo vicioso. ¿Ustedes 3, alguna vez no han entendido la necesidad de vengarse? pues yo creo que, pues sí, ¿no? O sea, somos Al humanos y la momento. verdad es que sí te dan ganas. O sea, te hacen algo y Sí. dices, pues, un día de estos me la cobro. O sea, también está desgraciadamente, en tu naturaleza humana. Aunque a lo mejor digas, bueno, con el tiempo ya se te bajan los ánimos, pero al inicio sí dices, ay, no, ahorita veo cómo me desquito. Pero Tú, Inés, por también, ejemplo, que pues eres es una mucho... parte de ti. Ay, perdón. Tú, Inés, que eres, por ejemplo, mucho amor y paz, porque, por ejemplo, y yo lo he dicho, yo soy medio perro, o perra, o como quieran llamar, Perra. pero tú eres mucho amor y paz, Inés. O sea, ¿tú no has tenido la necesidad como de vengarte de alguien? Ok, ya perdimos a Inés. Dice No, Inés que no. no, no así como venganza. Bueno, es que pues uno es mexicano y como dicen que no es indio el que no se venga. No, pues como que cosas leves, pues sí, como que a la par, ¿no? Tú me haces, yo te hago ir a la par, pero así como una venganza así de envenenarme el alma o estar pensando, no, se me olvida, o sea, un día me hiciste un feo, por decir en el trabajo, ¿no? Que son, tengo un trabajo donde son muy egocéntricos, entonces como que un día te hablan de buenas y otro día ni te pelan, ¿no? Entonces, sí, yo dije, pues un día me vale por ofensa, al otro día ni me acuerdo, ¿no? Y mucha gente se queda con esa impresión de que ay, no, ayer me vio feo, ya me la debe, ya esto, inclusive, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando vamos en nuestro carro, no? Vamos manejando y ya porque el otro te vio feo, ya está, te le cierras, te bajas y ya le quieres madrear, ya dices, ¿qué te pasa, pendejo? ¿Por qué me viste feo, no? O sea, hay gente que no soporta que la veas, que le hagas el feo, no sé qué tengan, ¿no? Pero yo sí perdono todo. Yo sí soy puro amor, no sé. Sí, esa parte sí, sí, siento que sí la he logrado. Hay mucha gente que sí no la permite. Acá hay algo que eh, nada más como comentario así rápido. Eh, saben que también soy muy creyente y ahí siempre nos dicen, el perdonar es 7 veces 7, ¿no? Si haces cuentas y el perdonar 7 veces 7 es perdonar siempre, es perdonar toda la vida, para que evolucionemos, trascendamos como seres, como personas,
siempre vamos en el camino, vamos a encontrar millones de situaciones en las que pues siempre vamos a tener que estar en esta onda del perdón, porque si no, pues siempre vamos a estarnos llenando de cosas que al final de cuentas como un vaso de agua, ¿no? O sea, o el buche de piedritas, ¿no? O sea, va a llenarse tanto que se va a derramar. Entonces yo creo que esto es así, es con tranquilidad, con amor, siempre se puede vivir, ¿no? Pita, Sí, ¿cuáles son Mitch. tus siguientes puntos? Bueno, otro punto sería aprender a escuchar, porque en muchas ocasiones cuando alguien nos hace daño, nos cerramos y no nos abrimos para escuchar a la otra persona lo que quiere decirnos. Para poder perdonar debemos reconocer el motivo y razón de nuestro enfado, pero también podemos escuchar los argumentos que tiene la otra parte. Por lo menos escucharlo. Ese sería otro paso. Y fíjate, antes de que sigas con Y, el siguiente, ajá, pero no creo que solamente para perdonar, o sea, para incluso tratar de tener una buena convivencia con quien sea, yo creo que sí es un paso súper importante el aprender a escuchar. Y eso a mí, por ejemplo, me ha costado mucho trabajo entenderlo. El escuchar a las otras personas y el entenderlas, porque al momento de que las vas escuchando también vas entendiendo y vas viendo que tu realidad no es su realidad y que a lo mejor por eso tuvieron determinado actuar o determinado proceder. No sé si me di a entender. así es, sí, hay que tener empatía con la otra persona, ponerse en su lugar, ponerse en sus zapatos. La verdad es que cada cabeza es un mundo y como tú dices, no sabes el actuar de la otra persona, qué es lo que lo hizo hacer determinado acto, pero también que hay una historia atrás de esa persona, una historia desde niños, una vida en familia desde niños y que te trae ciertas características de un comportamiento cuando vas creciendo, ¿no? No todos tenemos la misma educación, lo que para una persona puede ser bueno para ti no lo es y lo que para una persona es malo para ti puede ser bueno y así, ¿no? Hay que tener un poco de empatía y también tolerancia, porque pues yo creo que sí, eso nos falta mucho, ser tolerantes entre nosotros mismos. Fíjate que en un curso en el que asistí de estos que dan de motivacionales, inteligencia emocional, Coaching. bla, 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 justamente uno de los instructores, ese instructor sí es conocido porque jugó fútbol en el Puebla, Gerardo McFalla, creo que se llama. Sí, sí, lo Este, reconozco perfectamente. Sí, bueno, salí en es un medio nuevo día conocido. también, dando clases de aeróbics, Ajá, sí, ¿no? también da clases de aeróbic, Sí. es entrenador, es coach personal, coach de vida y quién sabe qué tanta madre. Bueno, el chiste es que con él tomé un curso y él justamente decía que si no podemos juzgar a las otras personas simplemente por el momento en el que estamos viviendo en este preciso instante. Porque él dice, yo de momento me enteré, o sea, su esposa estaba embarazada y de momento se enteró que ella iba a dar a luz. Y él estaba retirado relativamente de donde estaba su esposa. Le nace la llamada, se entera que va a dar luz su esposa, entonces se sube al coche y se pone a manejar como pinche loco para llegar con su esposa porque lo que le interesaba, una, era saber que su esposa estaba bien y dos, saber que su bebé estaba bien. Entonces, dentro de ese manejar, pues sí se le llegó a meter algunos coches y era el típico de ti, 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 ti. O sea, Sí. se la refrescaron y le dijeron y demás, ¿no? Y él mismo dice, si yo hubiera estado en la situación del otro coche, También le hubiera este, hecho lo mismo. perfectamente hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero sin saber que a lo mejor tú tienes una emergencia y que por eso tuviste la necesidad de meterte, ¿no? ¿Cuántas veces bueno, yo principalmente voy manejando y de momento se me meten y es así de que, pinche loco, ta, 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 pa, y a empezar a decir sarta de estupideces? Y sí, de momento es así de que yo no sé qué es lo que está pasando a esa persona, no sé si tiene un familiar enfermo, o no sé qué, o simplemente si está loco a lo mejor. No sé qué es lo que está pasando, pero mi realidad es muy diferente a la que él está viviendo. Entonces, ¿para qué amargar? Es parte de lo que decía Lupita, o sea, debemos de ser más perceptivos, más empáticos, a pesar de que no conozcamos la situación de las otras personas. Mejor quédate con lo que tú estás viviendo en ese momento. Si te afectó directamente, hay que tratarlo de sacar. Yo sé que no es fácil, y más yo que soy una persona súper aprensiva, no es fácil,
Pero para eso sí hay ejercicios de programación lingüística que te ayudan a liberar todo esto, y, y en verdad te desestresan muchísimo, pero no aferrarnos. No solamente es el escuchar, sino el ser empático, como dice Lupita. Así es. Y bueno, pues el Bueno, a mí me último que quedan tengo, ajá. varias preguntas, ¿no? Yo creo que el tema da, siempre nuestros temas son polémicos y siempre dan para 2 o 3 programas. Yo creo como que dejo en el aire estas 2 preguntas que me surgieron ahorita. Tengo, bueno, ¿qué es perdón? ¿Qué no es perdón? ¿Qué es perdonar? ¿Qué no es perdonar? Porque una cosa es perdonar y otra es permitir. Conocí un caso en el cual, ya saben que aquí en México se casan jóvenes, el chico la golpeaba, no le daba de comer y la chica siempre regresaba, ¿no? Tuvieron hijos, golpeaba a las chiquitas y regresaba, ¿no? Y ya ahorita otra vez ya regresaron y ya la golpeó, ya la dejó, ya la humilló. Y yo dije, ¿hasta dónde es bueno perdonar? ¿Hasta dónde? O sea, obvio, la chica se casó muy joven y pues como jóvenes no vivimos, no conocemos. Entonces, ahí yo creo que le hace falta mucho quererse un poquito más, que también si tú te quieres, vas a querer a tus hijos y a tu pareja. Pero también yo creo que si es golpeada, lastimada, victimada, yo creo que no te sirve de nada perdón. Entonces, yo lo dejo en la mesa como para cerrar. No sé si ustedes tengan otra opinión al respecto. Lupita todavía tenía otro punto. Ah, Sí, no, sí, No, o sí, sea, sí, sí, yo ahorita por lo. mi parte, yo concluyo, pero los escuchando. Bueno, pues el otro punto es buscar el lado positivo de la situación. Tomar en cuenta que equivocarse es una condición natural de las personas y que también es muy necesaria para evolucionar como seres humanos, como bien decía ahorita Inesita, o hace un rato, ¿no? Pues si nos equivocamos también nos sirve para aprender de ellos, de esos errores. En nosotros está que si cometemos un error, pues aprender de eso, ¿no? Pero también que si nos hacen algún daño en determinado momento, pues también sacar lo positivo de esa situación y aprender, aprender. Siempre podemos aprender de cada circunstancia que vivimos, ya sea positiva o en tu caso, pues negativa. No sé Sí, ustedes qué piensan. Sí, el aprendizaje yo sí, creo que es yo lo más coincido. importante que debemos de tener. Fíjate que Sol, que llegamos a creer en la metafísica o en el trascender, incluso de la vida después de la muerte y demás, que ese es otro tema que tenemos que tocar después. Si no aprendes, hay un dicho que dice, o sea, estamos condenados a repetir la historia si no la entendemos. Entonces, si no aprendemos lo que estamos viviendo, si no entendemos por qué lo vivimos, y a lo mejor, y es muy fácil decir, ¿por qué me tocó vivir eso y demás? Pero si no lo aprendemos, lo vamos a repetir indudablemente. Como mi última participación y con mi intención de seguir con el perdón a uno mismo, que yo sigo insistiendo que es el más importante. Soy un poco terco, perdón. No, pero sí, sí tienes mucha razón. Las Yo que a creo que veces uno. yo creo que hasta podría decirse que es el principal, ¿no? El perdonarte a ti mismo para poder perdonar a alguien más. Tener esa capacidad, si no, ¿cómo lo podrías hacer? Bueno, mi punto era, no, les quiero leer algo, obvio no es de mi autoría, la verdad no sé ni de quién sea, Wikipedia. pero fue algo que me gustó mucho. Y dice así, o sea, ahora sí que vete en un espejo y repite estas palabras. Hoy quiero pedirte perdón, porque reconozco que fallé, porque sé que he cometido un error y me he causado dolor.
pero hoy quiero decirte que me amo. Y aunque es difícil acercarme a mí mismo, me demostraré que soy capaz de luchar por mí. Sí, qué bonito, Qué bonito. qué bonito. Sí. Aplausos. Para que vean que no soy un monstruo insensible. Bueno, te diré. Sí tiene corazón, Dieguito. Ah, sí tenía sentimientos. O sea, Soledad nada más hizo 2 participaciones en el programa. Una dijo algo decente y en la otra me ataca. Sorry, es mi internet. Perdónala, Del ejemplo. no la juzgues. Esa es una nueva etapa de Diego. Me ¿Lo gusta. puedes editar? Oye, grosera. Pero que te perdone Dios porque yo no puedo. Bueno, para terminar y dar una conclusión en este tema del perdón, primero hay que dar las cosas que sí puedes hacer y cosas que no, lo que hemos mencionado en el transcurso de la emisión. Primero, es una decisión de terminar firmeza, perdonar al otro aunque nos haya ofendido. Ese sí se tiene que hacer de esa forma, hacerlo con firmeza y con sinceridad, no nada más a media lengua, ¿no? El segundo que sí tenemos que hacer es renunciar a odiar y poner en alto a la hostilidad contra quien nos lastimó. Y el tercero que sí podemos hacer es que tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso y que se tiene que realizar de esa forma. O sea, esperar a que ese proceso pase para poderlo dar. No se puede dar inmediatamente o nada más espontáneamente. Tenemos que tener conciencia de que es un proceso el que se tiene que realizar. Como tu propio duelo, ¿no? Anda. Lo que no se puede hacer con el perdón. No es una palabra mágica al decirte perdono. No esperes sentir una cura al instante. Y eso es verdad. No podemos estar esperando a que inmediatamente sientas que ya estás curado, que ya te liberaste. No, como lo habíamos mencionado, es un proceso, entonces no hay que esperar que sea mágico. El segundo, no es un ritual. No se reduce al hecho de estrechar la mano y dar un abrazo. El tercero, no es un sentimiento, es un proceso que se requiere de mucho trabajo. Y 4, no es dejar impune un delito. El culpable debe cumplir con su condena. Exactamente, ¿no? Hay que asumir que si cometiste un error, tienes que asumir las consecuencias, independientemente que te perdonen o no. Y estas son nuestras conclusiones. Espero que les haya gustado mucho y esperemos volver a regresar a tocar este tema, pero con un especialista que yo creo que nos ayudaría mucho a poder llevar este tema con otro enfoque y a lo mejor con otro punto de vista y que nos pueda ayudar tanto a nosotros como al público que nos escucha. Sí, queridos escuchas, con esta parte llegamos al final. Pero ya nos pueden localizar por varias redes sociales, tanto en YouTube como Spotify y Facebook. Nos encuentran como Talking Podcast. Por medio del correo electrónico, que sería talking.podcast.302. Así es, ¿correcto? Sí, Ok, es correcto. @gmail.com. Pero ya nos pueden localizar por cualquiera de esos medios. Suscríbanse, compartan, recomiéndenos, en verdad nos ayuda muchísimo. Y esta es nuestra primera prueba de hacer un podcast a distancia. Espero que les haya gustado porque nos costó mucho trabajo. Sí, para Hasta conectarnos. pronto. Cuídense, nos Hasta vemos. pronto. Besos. Hasta Bye. luego, bye. Bye. Besitos a todos. Tolkien. 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 Hablando libremente, nos entendemos.